Siempre se termina así, con la muerte. Pero primero estuvo la vida, escondida tras el bla, 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 bla. Todo está resguardado bajo la frivolidad y el ruido, el silencio, el sentimiento, la emoción, el miedo, los exiguos e inconstantes destellos de belleza, y luego la tristeza desgraciada, el hombre miserable, todo sepultado bajo la vergüenza de estar en este mundo. Bla, bla, bla. Más allá está el más allá. Yo no me ocupo del más allá. Así pues, que comience la novela. En el fondo, es solo un truco. Sí, solo es un truco. Buenas noches, queridos oidores de estas noches áticas que ya van por su sexta edición. En esta noche, no teman, no vamos a pergeñar otro de esos podcasts relamidos y pedantes sobre la belleza, sobre Sorrentino, aunque a Rebeca y a mí nos encantan los Negronis, a mí más que a ella, la verdad, tengo que decirlo, y aunque también nos apasiona el cine de Don Paolo Sorrentino y también, por supuesto, La Gran Belleza, película a la que pertenece el fragmento con el que hemos empezado esta noche, hoy hemos venido, ella y yo, aquí, a hablar de Italia, pero en un sentido amplio, pop, y también elevado, porque al final lo pop y lo elevado es todo lo mismo. Italia como lugar, como idea, Italia como país extraordinario, hermano, tan igual, tan diferente. Italia como lugar de producciones, sobre todo como lugar de producciones culturales maravillosas, algunas de las cuales hemos venido esta noche aquí a comentar, pero antes me van a permitir que no siga siendo descortés, porque ya la he mencionado, así que tengo que presentar a la verdadera rockstar de este espacio. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches. ¿Estás preparada para parlare d'Italia un poco di più? Sí. Decía que hoy venimos, tú y yo aquí, a hablar de Italia, pero en particular de ese país ha salido al mundo en materia cultural, llámese cine, música, literatura, espectáculos, deporte, Bueno, lo que de lo sea. poco que sabemos. Claro, Nosotros. claro, televisión, etcétera, pero en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, porque hablar de arte de o en Italia no es decir nada, porque es decirlo todo. Quiero decir, queremos solo centrarnos particularmente en el siglo XX, y en lo que llevamos de este siglo XXI por acotar un poco el campo de tertulia y dar Sí. pinceladas de diletante, Pinceladas gruesas. pinceladas gruesas, frívolas, superficiales, porque lo que somos son diletantes. Sí, embriagados. Embriagados, siempre, por supuesto. Porque, fíjate, el diletante, como tantas otras palabras que manejamos en nuestra lengua, también viene del italiano del siglo XVIII. Dilettanti era aquel que se diletaba, que se deleitaba con la música. Yo me deleito, soy un diletante absoluto. Con la música. Con la música y con muchas cosas. Pero antes, como es costumbre en este espacio, y las costumbres tienen que respetarse, quiero que no me expliques, porque me has dicho que no me vas a explicar la canción todavía, pero No. quiero que me pongas la primera canción de esta noche y luego ya me cuentas, ¿vale? Vale. Avanti. Vamos.
Bueno, pues reconozco que me ha sorprendido mucho esta introducción musical y... Ha sido una sorpresa, ¿eh? Por favor, cuéntame. A ver, creo que todo el mundo puede reconocer perfectamente a qué corresponde esta banda sonora, pero... Bueno, es la banda sonora que Ennio Morricone hizo para Sergio Leone en la tercera película de la trilogía del dólar, para El bueno, el feo y el malo. Era ya te digo, la tercera vez que colaboraba con Sergio Leone. Ennio Morricone, bueno, es que ha hecho todo en música. No sé cuál es tu banda sonora favorita, pero es famosísima la de La Misión, pero a mí me parece maravillosa la de Érase una vez en América. Una película que no he visto. Cinema Paradiso, aunque no sea de mis películas preciosa, sí. favoritas. Bueno, resulta que dijo, bueno, pues voy a utilizar silbidos, disparos, con todos los instrumentos de viento que se le ocurrieron, guitarras, violines, flautas, trompetas, ocarinas, que no sé lo que es. Y salió esta banda sonora sin la cual estas películas de Sergio Leone no serían lo que han terminado siendo, yo creo. Yo creo que el spaghetti western necesita de ese acompañamiento musical para tener el empaque de las grandes películas western clásicas. Sí, pero porque además el spaghetti western, como fíjate, he descubierto que esto se lo puso al género un periodista español que se llamaba Alfonso Sánchez. Los periodistas españoles siempre inventándose términos que perduran. Tenemos una gran capacidad para el ingenio, para ¿no? la voluntad, sí. Y porque eran películas, en comparación con el western antiguo, el de John Ford, no sé qué opinas tú, pero yo creo que son más neorrealistas y más violentas. Y no hay esa cosa de los hombres de honor. El cine de John Ford, de Hawks, el western de las grandes llanuras, praderas, era un cine moral. Sí, absolutamente. O sea, estaba el bien, estaba el mal, y siempre había un combate. Pero en el spaghetti western hay cinismo. Es verdad. Hay ironía, sarcasmo y hay una completa desapego por el género humano. Es decir, por la vida. Todos se están intentando engañar entre sí. No hay grandeza. Los héroes son antihéroes. Sí. O sea, no hay un personaje equiparable a cualquier John Wayne de los de las pelis de John Ford. Bueno, es un poco como aquella película de Humphrey Bogart, ¿sabes? La que cogen la fiebre del oro. Ah, sí, qué maravilla es esa peli. El tesoro de Sierra Madre. Es un poco eso, ¿te acuerdas? Sí. Pero en esa película hay una lección moral. Sí. En el tesoro de la Sierra Madre. Sin embargo, en el Spaghetti Western no. O sea, es fruto también de que han pasado 20 años de todas aquellas, de todo aquel cine, y el mundo ha perdido esa cosa, yo creo, de después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente era el guardián de lo correcto, ¿no? Y de alguna manera siempre el bien tiene que prevalecer frente al mal, tiene que vencerlo. Y en el Spaghetti Western es un reflejo de un mundo, pues, eso, cáustico, ¿no? Yo creo. Que luego ha resultado ser inspirador de películas muy buenas, muy recientes. Porque degeneró en aquel, no sé si tú recuerdas, yo las veía cuando era pequeña y nos reíamos mucho de aquellas películas de Bud Spencer y Terence Hill. Sí, claro. A mi padre le gustan mucho. Era todo, claro, porque era todo tortazo. Sí. Pero no sé si has visto una película que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que sí que, bueno, pues tienes que verla. Que es un poco, el cobarde Robert Ford es el hermano de Ben Affleck. Que es un poco un tipo siniestro. Y Kill Bill, por ejemplo, también tiene un toque de ese estilo. Sí, Tarantino es como gran cinéfilo. De hecho, en Eras una vez en Hollywood recupera hace un homenaje a ese Clint Eastwood desconocido en América que se va a Italia. Bueno, se va a España, mejor dicho, a grabar películas en... ¿Y cuál te gusta más de estas de la trilogía? La primera, pero porque es Yojimbo. De hecho, es Yojimbo literalmente. Kurosawa demanda y gana la demanda a Leone por plagio.
Pero claro, Sergio Leone gana tanto dinero vendiendo su película en Occidente, en Estados Unidos, mientras que Yojimbo, que es una película, es una maravilla como casi todas las de Kurosawa, pero tuvo como un impacto menor por ser un cine, ser cine japonés. Sí. Y claro, pues a Sergio le dio igual. O sea, económicamente pues salió ganando. Pero es una película, es maravillosa. Para mí la mejor de todas estas películas de la trilogía del dólar y luego algunas otras. Me parece que es la mejor. Pero bueno, ¿y la tuya? ¿Estamos? Bueno, a mí cualquiera de Clint Eastwood, pero la verdad es que el western no es lo que... es amor verdadero. Pero no es lo que más me gusta el Spaghetti Western, la verdad. Pero sí que he estado leyendo mucho sobre la película y, bueno, ya sabes que Clint Eastwood era el bueno, Eli Wallace era el feo y Lee Van Cleef el malo. Era maravilloso. Era fantástico. Y bueno, tú ya sabías que el Sad Hill Cemetery, o sea, el cementerio de Sad Hill, lo habían hecho en un pueblo de Burgos. De hecho, está junto al río Mataviejas, entre Contreras y Santo Domingo de Silos. De hecho, hace poco hubo una iniciativa. No fue una iniciativa. Espera. No, bueno, me estoy adelantando, por Dios. Es que hay un documental de Guillermo de Oliveira que presentó en Sitges, que se llama Desenterrando Sad Hill. Y a partir de eso es lo que tú dices. Empezaron a acondicionarlo y a montar las tumbas originales, porque es que es tremendo esto. El cementerio original, adivina quién lo montó. No se me ocurre. El ejército español. En 1966. O sea, pero el ejército colaboró en la producción de la película. Claro, ellos venían a rodar a España y entonces cogieron a todos los que en julio del 66 estaban haciendo la mili en Burgos, y se los llevaron al campo y les pusieron a montar zanjas. Montaron el cementerio en 2 días, 250 tíos, 5.000 lápidas. ¿Qué hacían? Cogían una caja de madera, la rellenaban de tierra, le daban la vuelta, la dejaban medio hecha una porquería y ponían una lápida. Es más trabajo que enterrar a la gente, de verdad. Sí. Y bueno, luego les dieron trabajo como extras y se lo pasaron muy bien. Pero bueno, estas son las cosas que pasaban en la España de Franco. Qué maravilla. Sí, ese lugar tétrico y lúgubre y absolutamente oscuro, donde todo era malo. Sí. Y entonces este señor Guillermo de Oliveira, cuando hizo el documental, dijo, bueno, pues voy a intentar preguntarle a Clint Eastwood por aquella experiencia. Y lo consiguió. Y en el documental, he visto algún vídeo de YouTube fantástico, donde Clint Eastwood se ríe mucho de una cosa que les pasó en el rodaje, que fue la voladura accidental del puente Langston, que en realidad era un puente que habían construido sobre el río Arlanza. Madre mía, es como el final, es como por quien doblan las campanas. Bueno, espera, que fue un capitán del ejército español, se vino arriba, se emocionó y dijo que él se encargaba de la voladura. ¿Y qué hizo? ¡Pam! Pegar el bombazo y no estaban ni grabando. Y rompieron. Que cuando un rompieron todo, arriba, claro, rompieron un español. Rompieron los escenarios, se cargaron un coche, pero no murió nadie, tuvieron suerte. Joder. Y luego volvieron a reconstruirlo, se ofrecieron a reconstruirlo cuanto antes. Porque por lo visto Sergio Leone flipó. O sea, dijo, ¿pero esto qué es? ¿Qué país tan entregado? Y nada, me ha parecido muy divertido y me ha parecido muy bien traerte esta canción porque, mira, llevo todo el día escuchando canciones que le he pedido a los tuiteros, que son gente fantástica, que enseguida te cuentan todo lo que les pasa. Y me he dado cuenta de eso, de que nadie había pensado pues, en este género y en este... Pues te voy a decir una cosa, todo el tiempo desde que te comenté la idea y bueno, empezando cómo estructurar y las cosas de las que hablar hoy, no se me había pasado por la cabeza, pero vamos, ni los nombres de Sergio Leone ni de Ennio Morricone, que son dos de los nombres de la cultura italiana del siglo XX, sí. Bueno, más influyentes porque hicieron una carrera prodigiosa. Leone, pero sobre todo Morricone, sí. Es un maestro reconocidísimo por tantas y tantísimas bandas sonoras. Y claro, no sé, me había pasado, porque hoy estamos aquí para hablar
de cultura popular de italiana del siglo XX. De lo que nos gusta de la cultura italiana. Y claro, Morricone y Leone son dos tipos que han... Pero claro, como siempre, desde que empecé a pensar en esto, pues claro, se te va a la cabeza y se te van los ojos al neorrealismo, como a una serie de nombres predeterminados. Y me he olvidado completamente de... Bueno, bien, para eso estoy yo aquí. Sí, bueno, y para más cosas, pero... Porque, aunque, bueno, esta digresión maravillosa que nos ha servido para introducirnos, em, nos ha centrado en el tema. Como digo, vamos a hablar de la Italia, de la cultura italiana popular del siglo XX, que básicamente es el cine, pero también es mucho más que el cine. Ahora es más la televisión, por ejemplo. Sí. Porque en esencia toda la cinematografía y ahora la televisión italiana del siglo XX-XXI no son más que una crónica de lo que ha ocurrido y ocurre en Italia. Y en Italia, en el siglo XX, pasaron muchas cosas. Bueno, en realidad, en Italia han pasado muchas cosas desde el siglo IX a.C., desde Ab Urbe Condita, desde que se funda la ciudad. Pero especialmente en el siglo XX ocurren cosas, yo creo que desconocemos de modo general en España, porque cuando hablamos de Italia, ahora mismo pensamos, pues, Italia, sí, Berlusconi, La Paz, Rafaela Carrà, Gladiadores, el Coliseo, Totti, sí, bien, pero la mafia, bien. Sí, bien. Su mujer también, bien. Y claro, pero es que en Italia ha pasado de todo en un siglo. Empieza en el siglo XX, pues prácticamente estrenándose como país, pero es que, bueno, participan en las dos guerras mundiales, las dos posguerras mundiales fueron tremendas, pero especialmente la segunda deja a Italia en una situación de miseria general, de destrucción. Décadas después vive un progreso industrial y económico increíble que la convierte en una de las 7 potencias mundiales económicas, pero todo esto a la vez que, bueno, pues el Estado es un Estado muy débil, que tiene que coexistir y en muchos casos ser corrompido por grandes organizaciones que realmente ejercían el papel del Estado en grandes áreas del sur, sobre todo con la Ndrangheta, la Cosa Nostra, la mafia. Es un país que ha vivido magnicidios tremendos, atentados masivos terroristas, desestabilización política terrible, y el cine, la música, la literatura que se ha hecho en Italia en el siglo XX y que nos ha maravillado y emocionado en tantos, pues es un reflejo, no, es una crónica, Sí. Cosa que yo siempre he hecho en falta en España. Es una cosa que yo les tengo mucha envidia a los italianos, porque en Italia tienen creadores que siempre han contado, bueno, con sesgos, por supuesto, porque no se puede decir que, pero en España en la misma época el cine que se hacía, eso sí que era moralista y dirigido. Sí, claro, era propaganda. Claro. Sí, pero bueno, y mucho del cine italiano es propaganda también, pero son obras de arte. Me he acordado de la frase de Orson Welles en El tercer hombre, al pie cuando el personaje que interpreta Orson Welles, al pie de la noria del Prater en Viena, lo dice con respecto a la Italia del 300, del 400, pero yo creo que es aplicable al siglo XX. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras y matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, de democracia y de paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Pues es un poco lo que pasa en no lo conocía esta frase y me parece maravillosa. Pues es maravillosa. Es algo, una genialidad de Orson Welles. Sí. Y es que en el siglo XX, en Italia, sí, hablando un poco de forma rápida, Risorgimiento. El norte se come al sur, que era una zona que, aunque hoy, bueno, arrastra la fama de pobreza, de degradación, de narcotráfico, el sur era una de las zonas más ricas bueno, era la zona más rica de la península itálica, pero de Europa, sur de Italia. Herencia española. Bueno, eso sería otro debate. Primera Guerra Mundial,
ascenso del fascismo, un país dividido, porque la marcha sobre Roma del año 22 ocurre en un país que está completamente dividido entre comunistas. O sea, después del 17, después del final de la Guerra Mundial, parece que va a haber una revolución soviética también en Italia. Eh, Eso pasó también en España. Segunda Guerra Mundial, ocupación nazi, luego la liberación, que tuvo sus costes morales y materiales y económicos, el referéndum, amañado, la república, bueno, el cine, o sea, todas esas cosas que ocurren en Italia en apenas 50 años, bueno, dan lugar a un cine, a un género que a ti te encanta. Yo sé que es tu favorito. Que es Sí que me gusta. el neorrealismo. Sí me gusta. Y el neorrealismo es, en mi opinión, me parece absurdo e insultante compararlo, por ejemplo, con la Nouvelle Vague francesa, porque el neorrealismo tiene verdad, cosas que la Nouvelle Vague no tiene, en mi La opinión. Nouvelle Vague tiene vanidad. Exacto. Y el neorrealismo es un cine de un país pobre, pero lleno de talento. Sí. Que, Y de cosas que contar. claro. Entonces Porque esa película tan maravillosa que me pusiste, que eran 4 historias en Roma. el oro, no, el oro de Nápoles. El oro de Nápoles. Era en Nápoles. De Vittorio de Sica. Es eso, son pequeñas historias que le pasan a la gente común. Pero ese constante hablar de la gente común, pues te ha contado cómo se ha vivido en ese país. Y no sé, tiene mucho valor. Y además, son tipos, bueno, Rossellini voy a citar, bueno, pues las más... Las que le En vienen ese caso con Ingrid Bergman, tonto no era. Rossellini, es cierto. Bueno, tonto no... Roma ciudad, pero antes de casarse con esta mujer, hace Roma ciudad abierta, hace Paisá, Camarada, hace Alemania año cero. Son 3 películas que en sí mismas, bueno, no sé, son crónicas. O sea, es cuando el cine se transforma realmente en testamento, testimonio de lo que ocurre. Vittorio de Sica, con la que tú has dicho, el oro de... O El ladrón de bicicletas, o Humberto D. Son películas que no hay que ver. No hay que ver con la guardia baja. O a lo mejor sí, porque dentro de la crudeza siempre tienen. Y eso es lo que a mí más me maravilla. Para mí es lo que más emparenta al neorrealismo con Dostoyevsky. Detrás de la miseria y de la degradación, porque esta gente te muestra a qué extremos llega el ser humano cuando lucha por su supervivencia, a qué extremos de nadie conoce a nadie, o sea, de traición, pero porque no es que la gente sea mala, la gente hace maldades porque tiene que comer. Sí. Pero al final siempre hay... En todas esas películas siempre hay un poquito de esperanza en el género humano. Sí, en eso todas, es. Humberto D es un ejemplo. Eso es. Y luego el neorrealismo va dando paso también un poco, lo he leído por ahí, la expresión no es mía, pero me parece acertada, a un realismo mágico, porque va apareciendo el mismo Rossellini, por ejemplo, luego mantiene ese idilio tremendo y también tremendo para la historia del cine, porque con Ingrid Bergman nos ofrecen películas como Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia. Son películas que ya no son neorrealistas porque van avanzando en el tiempo. En Italia, pues el país, la situación, la degradación, pues, bueno, materialmente el país va creciendo. Entonces todo se va transformando. Películas, bueno, ahí entra nuestro gran Fellini, que también tiene su lado neorrealista, que es maravilloso, con La Estrada, Las noches de Caviria, pero luego Aramacor, La Dolce Vita, pero ya es otro cine diferente. Bueno, yo creo que en ningún otro lugar del mundo, como en Italia, en esas décadas del 40 al 60, 70, se produce esa maravillosa conjunción del avance tecnológico, de la filmografía, del cinematógrafo, con un cúmulo de talentos extraordinario, con muchas cosas que contar. Y a mí me gustaría saber, de todas esas películas neorrealistas que tú
has podido ver, a ti, ¿cuál es la que más te ha impresionado? Me impresionó mucho Dos mujeres. Dos mujeres, es Pero maravillosa. porque yo no conocía, yo conocía a la Sofía Loren famosa, la actriz famosa, guapísima, impresionante. Y siempre que ves una actriz tan guapa y tan exuberante, no sé, no tienes la sensación de que sea una magnífica actriz. Eso pasa. O sea, Sí, siempre es Meryl Streep, la actriz buena, ¿sabes? Es un poco la feilla. fea. Y me impresionó muchísimo, además es una historia crudísima, y ella es una madre, es una mujer, es un mujerón, pero no, es una madre que está sufriendo y además en qué condiciones. Y esa película me impresionó mucho, mucho. En esta otra, en la que su vecino es Marcelo Mastroianni, Una también, jornada particular esa. de Torre Escola. Ahí también está soberbia. Además, son dos historias que, como digo, ejemplifican muy bien lo que fue el neorrealismo y el cine de Italia en esos años. En Dos mujeres, Sí, la historia cuenta la libera. O sea, Sofía Loren con su hija van huyendo de Roma, porque Roma está sí. siendo bombardeada por los aliados. O sea, Roma estaba ocupada por los nazis. eh, eh, como buena parte de Italia, los aliados van avanzando desde el sur, pero los aliados. O sea, la liberación de Italia fue terrible. O sea, Para las mujeres nunca hay... entonces, claro, el neorrealismo te muestra que es un país que ha sido liberado, Hmm. pero ¿a costa de qué? A costa de perder, bueno, pues Pues la no vamos a humanidad. destripar la película, aunque a esta altura espero que todo el mundo la haya visto. Se pueden hacer spoilers de una película de Bueno, hace... ya, también es verdad. Sí, tienes razón. Pero sí, básicamente es un cine en el que no hay buenos ni malos, bueno, pues casi siempre muestran situaciones. Bueno, por ejemplo, Roma Ciudad Abierta. Sí, Toda la película habla de la opresión en la que viven sometidos los ciudadanos romanos sí. durante la ocupación nazi de la ciudad. En eso, es decir, sí que se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero cuando vienen los buenos también son avariciosos, codiciosos, destruyen, hacen el mal. No es el cine feliz americano de los años Exacto. 50 en el que hay buenos y malos y Claro, las historias se porque resuelven. No es ese tipo de cine. los americanos han ganado la guerra en primer lugar y luego no la han sufrido en su territorio. Mm. Eso es una cuestión fundamental. Ellos han llegado a Europa a costa de enormes sacrificios, por supuesto, pero no han padecido los efectos de la guerra en sus En la ciudades, población, en su población de retaguardia. en la gente que lo sufre de verdad. Y entonces, también hay en el cine, como decía al principio, que la historia de Italia del siglo XX que ha sido tan convulsa y eh, tan, eh, tan compleja, porque era una sociedad muy dividida. También hay mucho de expiación en ese cine, porque en cierto modo, bueno, Italia sufre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial porque una buena parte de la población apoya un régimen que llega sin pegar un tiro. Es decir, el Mussolini toma el poder, pero Ujú. toma el poder de forma pacífica, entre comillas. Es una violencia, o sea, es un golpe, pero es un golpe un poco blando porque no Ujú. hay y muy buena parte de Italia es fascista. Entonces, al final, la guerra es consecuencia también de los pecados. Y el cine Sí. expía un poco, no sé, es como una forma no hay contemplaciones también en el cine, no creo que sea un cine el que hacen esta gente en el que, ay, nosotros italianos éramos unos pobrecillos. Como por ejemplo en Francia sí que el cine francés sí que muestra un poco más ay, nosotros éramos muy buenos, pero nos ocuparon los nazis. Ya, fíjate. No sé, me parece que tiene mucho más valor aún por eso, porque no Porque sé, no te quiere contar una película, sí, no te engañan, no te entre engañan. comillas. Aunque bueno, muchos de los grandes creadores del cine italiano desde esta época, pues son claramente comunistas o filo, o sea, son gente, pero en cierto modo no son propagandistas, no son proselitistas. Bueno, es que ahora decir comunista es equiparable a
algo muy malo. Sí, pero no son Bertolucci, por Y ejemplo. antes era, eso es, sí. Tienes que ver Novecento, que bueno, Novecento ya pertenece al siglo, ya es otra película, es otra época, y eso sí que es propaganda. Claro. No, es el ladrón de bicicletas, no tiene nada que ver. Pero sí, Me y gustó mucho, nos habíamos amado tanto. nos hemos amado tanto porque Ettore Scola es un hombre extraordinario. Y, es un tipo muy melancólico. O sea, en todo este cine también hay mucha melancolía, porque a pesar de que esos años eran años de guerra, de escasez, de violencia, pero hay ciertas películas que se hacen décadas después, como mirando hacia aquel momento con la nostalgia de porque al final es un poco muy universal eso de porque eran jóvenes y en aquel momento era una Italia un poco terrible y asquerosa, pero era nuestra juventud también en eso. Claro, es Creo que siempre que hay una situación, incluso en las dictaduras, en momentos de guerra, es que depende de todo, siempre de la edad con la que lo vivas. Hay una película muy buena de Mario Monicelli, del cual te cantó Los compañeros de Mastroianni, Sí, en el que Mastroianni sí. hace de maestro de escuela, que es anarquista, pero además es un idealista Sí. de los antiguos anarquistas que predicaba precisamente la no violencia. Era un tipo que no quería, simplemente quería hacer proselitismo. Y Monicelli no era un tipo por lo menos en su cine, muy político en el sentido sino todas sus películas tienen rayan la comedia, un poco. Tengo que ponerte una que es La Gran Guerra, en la que es una comedia, pero es una comedia tragicomedia, porque ilustra un poco, mm, digamos que todas las películas del neorrealismo, claro, como muestran la Italia a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, si te acercas a todo eso sin conocer un poco todo el fascismo y toda la Segunda Guerra Mundial, todas las consecuencias de todo eso, tienen mucho que ver con lo que pasó en Italia en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Todo eso, todas esas decisiones que tomó una democracia en aquel momento, que entra en una guerra y tal, y la Gran Guerra, Vittorio Gassman y el Totò, creo que era, ¿cómo se llamaba este hombre? Era un cómico romano muy Sí, famoso. sí, sí. Son un poco el Quijote y Sancho y se alistan en el ejército italiano para ir al frente, porque son unos pobretones que no tienen que comer y se alistan para ir a la guerra. Pero claro, ya te digo, no tienen ningún ánimo militar, es un poco el buen soldado Sveg y les pasan una serie de peripecias maravillosas. El final el final contradice todo el tono cómico de la película y te muestra muy bien cómo ese país, pues por decisiones de los políticos, por patriotismo, nacionalismo, afán imperial, etcétera, se mete en una cosa que le sobrepasa y a pesar de estar en el bando de los ganadores, las consecuencias conducen al país a un camino que acaba 20 años después, pues, en Sofía Loren y su hija siendo violadas por Sí, una banda de soldados auxiliares marroquíes del ejército americano. ya, Y llegando a este punto, creo que no sé si me quieres contar la canción o ponérmela y luego me la cuentas. como tú quieras. Pues, Antes quería sorprenderte. pues yo creo que he hablado demasiado, así que te cedo la palabra. Pues mira, vamos a escuchar una canción de un cantautor y músico que igual te suena, que se llamaba Gino Paoli. Me suena un poco de algo. Bueno, no se llamaba, se llama, que está vivo. Y nació en Monfalcone en septiembre del 34, o sea, está ya pasado los 80 años, y es autor de grandísimas canciones, te sonará Sapore di Sale, Hombre, con pues la por que fue Dios. a San Remo en el 63. Fue a San Remo 5 veces. Me ha impresionado mucho que cuando el año que triunfó con Sapore di Sale, intentó suicidarse pegándose un tiro en el corazón.
no le pudieron sacar la bala y entonces ha vivido toda su vida. Qué suerte que no lo consiguiera, ¿eh? Con una... Pues sí. Bueno, tendría sus cosas porque también fue diputado por la República del 87 al 92. Y aparte de músico y de compositor, pues se ha dedicado a descubrir artistas, variopintos. La canción que voy a ponerte ahora seguramente fue inspirada por una pareja que tuvo que era Ornella Baroni, de la cual hay una versión de esta canción, pero esta canción también la ha cantado Andrea Bocelli o Neri Percaso, un montón de gente. Y este hombre ha hecho, Gino Paoli ha colaborado con Serrat, con artistas internacionales como Noah, que no sé si la conoces, israelí. La verdad es que no. Bueno, que no nos quiero quedar aquí de listo. Bien, así muy, muy sentida ella. Y en 2015, fíjate que hace muy poco, estuvo en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena y cantó con Coque Maya y Cristina Rosenbinge y me ha llamado mucho la atención esto. Y esta canción que te va a encantar porque además ya la has oído en la película de Isabel Coixet, Mi vida sin mí. Sí. Y se llama Senza fine y dice cosas tan bonitas como eres un momento sin fin, no tienes ayer y no tienes mañana. Todo está ahora en tus manos, manos grandes, manos interminables. Y si quieres la escuchamos. Pues quiero. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fine. La 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 la. Bueno, esta canción, aparte de ser una de las canciones más bonitas que existen, también es la banda sonora de otra película maravillosa, que yo sé que a ti te gusta mucho, de Billy Wilder. Es verdad. O Wilder. Es verdad. Que se llama Avanti. Es verdad. Y que ocurre en Italia. No me he acordado, fíjate. Que es una película que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando del cine de Italia, porque ocurre en Italia. Qué bella es esa película. Y en eso, pues, a ver, es una película
atmosféricamente italiana, pero bueno, Italia es el decorado. La isla de Ischia, que está enfrente de Nápoles, es el decorado para una historia muy rocambolesca, muy Lubitsch, muy Wilder, de un amor aparentemente imposible, pero que es una metáfora y una fábula extraordinaria de la vida, y esto es una canción maravillosa. Lo que bueno, me lleva un poco a hablar de... Nos hemos puesto aquí a hablar de cine, de películas, bueno, duras, porque al final las películas neorrealistas, aunque tengan momentos de luz luminosos y mensajes, pero son películas esencialmente difíciles, porque relatan una realidad humana complicada. Pero Italia ha sido siempre un tema, una fijación para muchos grandes nombres de la historia universal, del arte y de la cultura. Y precisamente, a lo mejor es porque estoy ahora mismo vuelvo otra vez a tener momento Stendhal en mi vida. Stendhal es uno de los nombres, probablemente de la cultura universal, pues de los más amantes de Italia como lugar. De hecho, él quería ser enterrado en su epitafio que pusieran milanese. Él no era de Milán, de Grenoble, pero como Milán era la ciudad en la que fue más feliz, pues. Y un amante de Stendhal, de la literatura de Stendhal, es precisamente uno de los tipos que, más allá del cine, más ha trascendido en el siglo XX italiano. Y que tú le quieres más que a algunas personas de tu familia. No hablaba de Ancelotti ahora, Por supuesto que... No, creo que no se nos puede pasar... Nos ha venido a los dos a la cabeza. No se nos puede pasar este rato cuando dejemos de ser culturetas. Sí. Creo que tenemos que hablar de aparte, más allá de la relación España-Italia, que es una relación de siglos, de milenios, de intercambio de todo tipo, pero hay una tradición de grandes hombres italianos que vienen a España al servicio de la corona, y el Madrid, para conseguir éxitos para la mayor gloria de España, es importante. Eso es verdad. Pero, esa tradición en el siglo XX también tiene su huella popular, pues cuántos y cuantísimos... Gino Paoli, tú me has dicho el último, pero cuántos y cuantísimos grandes artistas que han triunfado cantando en Italia, pues se han venido. O sea, su mercado secundario más importante era España. Yo me he dado cuenta, buscando esta información, que la canción romántica italiana, esa que es un género en sí, separado del resto del mundo, tuvo un auge impresionante en los años 60-70, tanto que grababan todas las canciones en español, porque aquí siempre hemos sido así, sí. Siempre hemos sido... pero eso ha continuado hasta hoy. Porque España les abría y les abre el mercado también hispanoamericano. O sea, gente que triunfa en México, por ejemplo, Laura Pausini o... o Nek, claro, o como era este otro. Sí, bueno, Hieros. En fin, gente constantemente viniendo aquí. Que venía a España, vendía mucho y vende mucho en España, pero claro, México, Argentina, todos esos países, era ya el acabose. Sí. Y ese puente cultural tiene miles de manifestaciones. Pero decía antes, un amante de Stendhal, yo creo que más allá del cine, la gran aportación cultural de Italia al siglo XX, y más allá del cine y de Ancelotti, al siglo XX mundial, ha sido El gato pardo. Esa novela es una de las grandes novelas de la historia universal que no te has leído, pero te has visto la película. Sí, bueno, he hecho la mitad. ¿Solo la mitad? Del trabajo. Madre mía. Lo siento. Tenemos que cortar aquí esta retransmisión. No. Y este tipo era un hombre Lampedusa, Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Era un tipo que vivía de las rentas porque podía, que vivía allí en Sicilia, años 50, toda su vida, digamos, solterón, último miembro de una estirpe de gran solera, y claro, se dedicó toda su vida a leer y a escribir, pero no a publicar nada. El tipo tenía sus notas, y ya al final de su vida, ya bastante maduro, decide, un día se presenta a una editorial y ha escrito una novela sobre
bueno, el proceso de reunificación italiano en Sicilia, los camisas rojas de Garibaldi que conquistan la ciudad, la isla, en nombre del rey del Piamonte. Bueno, y al principio nadie lo conocía a este hombre, era un tipo muy discreto. Y la novela, un tipo, Feltrinelli, que fue el mismo tipo que decidió, tipo comunista, que murió, no sé si tuvo una muerte un poco trágica, que también uno de los que decidió comunista, pero fue uno de los que decidió publicar a su cuenta y riesgo Vida y Destino de Grossman, cuando se sabía que era un alegato anti-stalinista tremendo, en un momento en el que bueno, pues el Partido Comunista Soviético controlaba de alguna manera a todos los partidos comunistas de Europa Occidental. Feltrinelli decide publicar también El gato pardo, y bueno, pues ahí queda otra aportación, que es una novela muy neorrealista también. Al final todo, igual que pasó en el siglo XX, en el siglo de oro español, que pintores, poetas, dramaturgos, todos vivían en el mismo ambiente y se influenciaban, pues yo creo que pasa un poco lo mismo. Y te voy a preguntar una cosa. Por favor. Yo sé que vamos a hablar un poquito después de Sorrentino, pero porque es un tipo... Hay que hablar de Sorrentino. Porque es que es un genio. Pero quería que me dijeras qué parte de todo eso que hemos hablado, de todos esos años de la Italia de posguerra, cómo influye en él, que yo creo que sí, de alguna manera, y qué crees que hay en su cine de aquella época. Hombre, yo creo que hay una mirada hacia el desvalido, hacia el paria, digámoslo así, hacia el raro, diferente, monstruoso, entre comillas, porque que es la mirada de Velázquez. O sea, Velázquez pinta a los bufones con una dignidad de reyes, y yo creo que eso lo tiene el gran cine neorrealista. Por ejemplo, Las noches de Caviria, por ejemplo, ese Fellini maravilloso del pre-Fellini, digamos. Antes del surrealismo, pues es un tipo neorrealista, y cuando retrata a esa prostituta que quiere dejar de serlo, quiere ganar dinero para salir de esa mala vida, de esa degradación. Y es engañada sistemáticamente, o esa... la verdad que también es muy curioso, porque todos estos directores, de las mujeres que se enamoraron, aprovecharon para sacarlas hermosísimas y hacer películas para el lucimiento de ellas. Porque Stromboli es una película muy buena, pero realmente su valor radica en que es un ejercicio de belleza de Ingrid Bergman. Es decir, pues como estoy enamorado de esta mujer, pues voy a sacar los primeros planos de Ingrid Bergman en una isla del Mediterráneo. Pues oye, todo el rato. Muy, muy loable. No, está muy bien. Es maravilloso. Maravilloso. Y Rossellini con Giulietta Massina, con su mujer, maravillosa actriz por otra parte, pues hace un poco lo mismo. Maravillosa actriz, muy guapa, pero una actriz maravillosa, y por ejemplo, con Las noches de Caviria o con La Estrada, que ahí Anthony Quinn hace de ese gañán. No, Fellini, me has dicho Rossellini. Fellini, perdón, sí, Fellini. Que en La Estrada Anthony Quinn hace de gañán, violento. Está muy bien Anthony Quinn en esa película. Y ella, además, como era una mujer con una cara en la que tenía algo de inocente, de angelical, de niña. No era la típica actriz italiana. Claro, no era exuberante, no era una mujer mediterránea, ¿no? Al contrario, era eso, pequeñita. Como una niña, tenía una cosa de... Pero tiene esa belleza del candor. Sí. Y lo que te quería decir es que se me ha olvidado, porque... vale, Sorrentino. Yo creo que Sorrentino lo han comparado siempre con... Claro, porque la gran belleza, lo fácil es decir, es como es la Dolce Vita en versión moderna. Yo creo que no es lo mismo, no tiene mucho que ver, más allá de cierto toque surrealista,
en la que Roma es el escenario extraordinario de cosas mágicas que ocurren y hay un personaje masculino muy atractivo y muy Don Juan, que es el hilo conductor de la historia. Sí, un poco el mismo tipo de hombre. Claro, Jake Gambardella, el maravilloso, ¿cómo se llama este hombre? Joder, yo te lo busco. Ya hasta lo sigo en Instagram, hombre, por Dios. Creo que tiene Instagram, lo he buscado es un actor maravilloso. Pero tiene esa mirada, Sorrentino tiene esa mirada, no voy a decir amable, dignificadora, digamos, elevadora de Tony Servilio, hombre, por Dios, que es un actor que está a la altura de Mastroianni, porque Mastroianni con varios de los directores del neorrealismo, pues logra tener esa conjunción, de ese tándem de los grandes, sí, de Kurosawa con Toshiro Mifune, bueno, John Wayne con John Ford, esos binomios que se forman a veces en la historia. El actor y el director. Fetiche y el director. Y Servillo con Sorrentino, pues lo que me lleva, quería hablarlo un poco luego, pero bueno, podemos hablarlo también, porque Sorrentino también hereda, yo creo, del neorrealismo, un poco el que el cineasta sea cronista del país en el que vive. Sí. Es que por eso te preguntaba. ¿Por qué? Porque me da un poco esa sensación. Sorrentino, vale, La gran belleza quizás se sale de ese camino cinematográfico, es diferente. Y también, por ejemplo, el Young Pop, de Young Pop y de New Pop también va por otro camino más de no es tanto crónica, sino es más bien otra cosa. Sí. Pero Il Divo y luego Loro, no es tan buena como Il Divo, de hecho es bastante flojita como película. Pero al final es un intento de retratar a Berlusconi para no marear. Il Divo, que es una película que va justo antes de La gran belleza. Todavía Sorrentino no es muy conocido fuera de Italia, es un director que ya tiene peso en Italia, pero bueno, fuera de Italia tampoco es un tipo que tenga mucha... Il Divo es una especie de biografía, semblanza de Giulio Andreotti, que es el gran nombre de la política italiana no voy a decir de la posguerra, ¿no? Creo que sigue siendo el tipo que más veces ha sido primer ministro en la historia de la República Italiana contemporánea y era el gran hombre fuerte de la democracia cristiana desde los 50, 60 hasta los 90. O 70 en adelante. Y Servilio ahí hace el papel de Andreotti, un Andreotti viejo ya en su último mandato, pero Sorrentino, que es un tipo que al principio de su carrera se declaró así como un poco de izquierda, creo que debe ser como un peaje normal. En Italia y en España y en todas partes, en el cine, en la cultura, tienes que declararte de izquierda para que te acepten. Hombre, claro. Pues... al final te cae bien Andreotti, a pesar de que te está mostrando que es un tipo que... Y además no se corta Sorrentino, es decir, te muestra un tipo que maneja los resortes del poder, que lo controla todo, que no tiene escrúpulos morales, es un Maquiavelo. Por supuesto, también te deja clara su implicación con la mafia, los procesos que casi derrumban en la democracia italiana. Te deja claro que el tipo está manchado hasta de mierda hasta el cuello. Y en eso, con su estilo diferente, ya no estamos en el neorrealismo, ya es otra cosa, pero en eso yo creo que es igual que esos grandes, que De Sica, que Rossellini, que Fellini, o sea, que Pasolini, tiene esa cosa con Berlusconi igual, o sea, dice... Berlusconi es un tipo que controla mediáticamente la producción cultural italiana. Es un tipo que casi en régimen de monopolio o durante muchos años ha controlado todo lo que se hace culturalmente en Italia. Tampoco creamos que allí son más libres que aquí. O sea, aquí lo que aquí es Prisa o el PSOE State of Mind y tal. Bueno, te diría que controla Italia y gran parte de España. Sí, Mediaset, claro. O sea, culturalmente es difícil señalar a Berlusconi, por ejemplo, en una película
imagino que tiene que ser difícil hacer esas cosas, aunque seas ya Sorrentino, ganador del Oscar, es un tipo universalmente conocido, pero no debe ser fácil en Italia, pues al nuevo Andreotti, el sucesor de Andreotti, en la derecha, en el conservadurismo italiano, no solo como gran político y líder, sino como muñidor de corrupciones y de gran controlador. Bueno, pues Sorrentino lo desnuda y lo muestra de forma disparatada y excesiva y desmesurada, como es el propio personaje. Y eso no lo hay en España, no sé, es que eso no ocurre. Porque tú quieres que hagan eso con Pedro Sánchez. Por ejemplo, me parece el último y gran ejemplo que hay, pero hay muchas más, es decir, o con el PSOE, con grandes figuras y se puede hacer cine de gran calidad artística retratando a personajes o a organizaciones que han influido o influyen en el devenir de una sociedad, ¿no? Y creo que en Italia, no digo que Italia sea una sociedad perfecta porque no lo es, son muy parecidos a nosotros en todo, pero creo que en eso sí que tienen una suerte que nosotros no tenemos. Quizás mayor libertad artística, no sé. O no sé, conocen tanto como son. Quiero hablar de esto ahora en la última parte, pero no hay un Roberto Saviano en España, es decir, un tipo que te diga, mira, en este país los principales directores próceres de la corrupción son este y el otro. Pero vamos a ver, es que en España no hay jueces corruptos. Pero bueno, es que, claro, es que este hombre vive o ha vivido mucho tiempo escoltado. Sí. Tenía que dormir cada noche en un sitio diferente. Claro. ¿Y tú crees que hay más corrupción en Italia que en España? No, creo que hay la misma. Pero vamos, en España, Italia, en Francia y en Inglaterra, quiero decir, la corrupción es consustancial al género humano, a la especie humana, vamos. Sí. Que no, que pero sí que hay sociedades más permisivas, creo yo, o con más tendencia por el carácter general. Sí. Y aquí la cosa mediterránea favorece mucho, yo creo. A ver... Igual es una tontería lo que estoy diciendo, y en Dinamarca roban como... No, creo que en Dinamarca deben robar igual que aquí, pero quizá a lo mejor en las sociedades, no sé, anglosajonas... Pero la censura social siempre es... una censura social que también está cargada de hipocresía. Sí, absolutamente. Puede ser. Quizá eso que se llama sociedad civil, que para mí es una utopía, igual que muchas otras en las que se basa el sistema democrático, está como más desarrollada en algunas sociedades y en otras no. Bueno, pero eso también a veces tenemos complejo con respecto a otros. Sí, no, por eso te digo que yo creo que como la corrupción es inherente a la naturaleza humana, pues al final la tentación y la inercia y las oportunidades son iguales en todas partes. Sí, eso es cierto. Creo que vamos a hablar ahora en el último, para un poco cerrar aquí, vamos a hablar de la cultura popular italiana del siglo XXI y de la mafia. Claro, vamos a hablar de la mafia, porque es que hay que hablar de la mafia. Si hablas de Italia del siglo XX, tienes que hablar de ese fenómeno, pero quiero que me pongas la canción, por favor. Vale. Y luego me la cuentas. Venga, dime el título. Estupendo. Es il mondo. No. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo.
Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, no, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. La 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 Bueno, esto es un clásico, además también con versión en español. Sí. Y quiero que me cuentes, ¿por qué lo hemos oído? Bueno, pues esta canción es maravillosa y es de mis favoritas. Y cuando pensaba en es que es dificilísimo elegir canciones de artistas italianos. Me ha parecido dificilísimo porque es que dejas fuera a Modugno o dejas fuera a Battiato y lo he pasado mal, la verdad. Pero esta canción es tan bonita y es tan alegre y esperanzada y da una sensación. He leído esta mañana un soplo de esperanza que insufla vitalidad. Es que es verdad, es que te dan ganas de vivir. Y bueno, la letra es de Gianni Boncompagni, que era un escritor letrista, que murió en el 17, hace poquito. Casi todos estos hombres que te cuento, Jimmy Fontana, del que te voy a hablar ahora también, nacieron en los años 30. Y bueno, este hombre se dedicó, además de escribir letras, a lo que más se dedicó fue a la televisión. Creador de programas y creador de contenidos, pues por ejemplo,
un programa para la que fue su pareja durante 10 años, que se llamaba Pronto Rafaela, que sonará. Pero bueno, escribía letras para mucha gente. Y esta canción, la música la hicieron Jimmy Fontana y Carlos Pes. Tiene versiones, he apuntado muy poquitos, porque tiene versiones, todo el mundo ha cantado esta canción en algún momento. Francisco, los Mustang, esto te va a hacer gracia, Seguridad Social, Diango, Sergio Dalma tiene unos discos de canciones italianas fantásticos. Efecto Mariposa, Pimpinela, bueno, en fin. Que la sinergia cultural pop hispano-italiana es fantástica, sí, sí. Y bueno, te cuento alguna cosa de Jimmy Fontana porque he encontrado en una web maravillosa que se llama Moon Magazine que lo primero que hizo Jimmy Fontana en su vida fue jazz. Y bueno, como era autodidacta, pues ya se pasó a la canción así más melódica y en realidad se llamaba Enrico Sbricoli y bueno, pues como todas estas canciones iban a San Remo, él no fue con El Mundo, fue con Lady Luna en el año 61 y pues es impresionante que este hombre ha cantado hasta, bueno, pudo haber hecho su último concierto 3 días antes de morir porque tenía un concierto el 8 de septiembre y murió el 11 de septiembre, solo que no pudo acudir a ese último concierto y la familia se enfadó muchísimo porque habían achacado su muerte a una enfermedad de estas largas y tal, y no, tuvo una infección en la boca, en las encías, y eso le llevó a una infección más grande y era una persona mayor y se lo llevó. Y no sé, bueno, tú no has visto esa película, pero esta canción es un tema principal en una maravillosa película que se llama Una cuestión de tiempo. No suena. Que te he contado, que es un tipo que se mete en un armario y puede viajar al pasado. Ah, sí. y esta canción creo que está muy, muy bien elegida en el momento en el que se escucha en la película y creo que tú me has puesto deberes con El gato pardo, pues yo te pongo deberes con esta película. Vale, muy bien, me parece justo. Bien. Pues mira, te voy a decir que yo nunca he descubierto y aprendido tanta música italiana como con las series. Sí. Sobre todo hace mucho, hace ya pues, 15 años a lo mejor, o entre 10 y 15 años que vi una de las mejores series que he visto en mi vida, de Sky. Sky Italia es, bueno, no, la BBC tiene la fama de gran productora de series europeas, pero Sky Italia... Carda la lana. Y Romanzo Criminale, que también hay una película que se llama igual, porque creo que están basadas en un libro parecido. Romanzo Criminale es una serie de Sky Italia de 2 temporadas solamente, en la que bueno, los protagonistas son un grupo de chavales que, bueno, de barrios bajos de Roma, años 70, que quieren hacerse un nombre. Y aprovechan un momento en el que las grandes organizaciones mafiosas del sur de Italia y de Sicilia, bueno, pues quieren controlar también el mercado de la droga y la capital, ¿no? del Estado. Y aprovechan también un momento en el que el Estado italiano es muy débil, está en pleno desarrollo la famosa operación que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero básicamente los Estados Unidos lanzan una operación para impedir que en países estratégicos fundamentales de Europa Occidental, sin contar España, que en ese momento pues ya estaba, no hacía falta porque había una dictadura anticomunista en el poder, pero países democráticos, democracias que venían también un poco apadrinadas, tuteladas por los Estados Unidos desde el año 45, pero bueno, como Alemania Occidental y principalmente Italia, que está tan cerca de los Balcanes, que está tan cerca del telón de acero,
pues en Italia pudieran gobernar los comunistas, claro, y que cayera en el ámbito del otro lado del telón. Ya. Esa operación ahora mismo, te voy a decir, la operación Gladio. Vale. Gladio. Primera vez que lo veo. Perdón. Pues la operación Gladio, a ver, también es un... Pero a mí me sorprende estas cosas que sabes. No, pero la operación Gladio es muy famosa porque, de hecho, es un poco como la operación Cóndor en Sudamérica, que está detrás del derrocamiento de algunos regímenes como el... Sí. Pues un poco parecido, ¿no? Era como Estados Unidos a través de la OTAN y a través de las grandes bases militares que tiene todavía en el norte de Italia, en el sur de Alemania, en España, intentar un poco que no se le fuera el occidente europeo de su zona de influencia, ¿no? Controlar y sobre todo Italia, por eso Italia siempre ha sido un país muy dividido, donde el Partido Comunista ha sido muy fuerte, donde ha tenido posibilidades reales de gobernar o realmente de a lo mejor iniciar un proceso constituyente que hubiera deparado cualquier historia. Entonces, pues el Romanzo Criminal es esa historia, esos chavales pues deciden montar una especie de mafia romana en un momento en el que están pasando todas esas cosas en Italia. Y se apoyan, reciben fondos del Estado, porque al principio pues les sirve para putear a los comunistas. Yeah. Pero, en fin, pues la historia de esos chavales, de cómo esos chavales se hacen hombres y se hacen verdaderos mafiosos, capos en Roma. Y ahí descubrí muchísima música. Te das cuenta de que casi todo el tiempo hemos hablado de cine. Sí, porque, a ver, hablar de la cultura italiana en el siglo XX es hablar del cine. Sí. Bueno, hablar de la cultura en el siglo XX en el mundo también es un poco hablar del cine. Sí, de alguna manera. Y pues 15 años después, un señor llamado Roberto Saviano, del que hablábamos antes, escribe un libro que es una especie de libro, ficción y realidad. Es ficción, pero basada en hechos reales. Como Faro. Sí. Escribe un libro que se llama Gomorra, en el que cuenta realmente y empieza a destripar con nombres y apellidos. Porque claro, una cosa es decir, sí, la mafia está en Italia, el sur de Italia, la Cosa Nostra, y otra cosa es ponerle nombre, apellidos, relaciones económicas. ¿Tú sabes cómo descubrió la Unión Europea lo que hacía la mafia en el sur de Italia con los residuos? Pues... Porque sabes que... sí, la gestión de la basura es una de las grandes líneas de negocio de ellos. Las empresas gestoras de residuos tienen que tratarlo. Ahora casi todo se recupera, casi todo se recicla. Uy. Perdón. Bebe. Perdón. O sea, hay que beber siempre. Bebe un poco. Y ahora casi todo se recicla, pero pues hace 25 años pues se eliminaba mucha basura en vertederos. Los jefes de la mafia consiguieron los contratos de gestión de residuos en provincias del sur de Italia y no gestionaban nada. O sea, no hacían, o sea, claro... Enterraban la mierda. Eso es, para tener 100% de beneficio, claro. Hacían zanjas y lo enterraban sí. En cualquier sitio. O sea, porque al final un vertedero también es un sitio con zanjas para enterrar residuos, pero lo tienes controlado. Bueno, pues se empezaron a detectar en carne en todos los alimentos de origen animal, carne, huevos, leche, una cantidad de dioxinas, que es un compuesto químico tóxico, cancerígeno, bueno, pues todas las cosas. Está en la contaminación del tubo de escape de los coches, para que te hagas una idea. Empezaron a detectarlo en grandes cantidades, ya te digo, en los animales y en los piensos. Y bueno, esto, claro, toda la basura enterrada en cualquier sitio, por todas partes, iba a los acuíferos. Claro. Entonces luego los animales bebían. Se alimentaban. Claro. Eso es. Y además la dioxina es muy puñetera. Te sonará cuando... mira. Cuando envenenaron a Víctor Yushchenko, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo se le puso la cara? Sí, con polonio era, ¿no? No, era con dioxinas, con lo que le envenenaron.
Y... Es verdad, el ucraniano, sí. Eso es, sí. Presidente de Ucrania. Sí, bueno, le envenenaron cuando era opositor. Como naranja o algo así, era con manchas. Se le puso la cara como de viruela. Sí. Y es una sustancia, eso, muy, muy tóxica. Y entonces así se descubrió en la Unión Europea que la mafia estaba haciendo lo que le daba la gana con la basura. Sí, pues en Gomorra se cuentan esas cosas. Es decir, se pone nombre, apellidos, se hace se traza una trazabilidad de la historia, de las historias familiares, de las guerras entre clanes, claro. Y sobre todo también del modo en que esas familias estaban infiltradas en la organización estatal italiana. Es decir, el gran problema que ha tenido Italia, el Estado italiano en el siglo XX, es que su debilidad para combatir el poder de esas organizaciones procedía en gran medida, en toda medida, procedía de que esas organizaciones estaban infiltradas dentro del Estado italiano. Sí. Se tenían comprados a policías, fiscales, jueces, políticos. Claro. O sea, tenían políticos en el Parlamento, en los consejos municipales. Realmente estaban en todas partes. Ellos eran el Estado. ¿Y qué le pasó a Maradona con la mafia? A ver, no lo sé bien, pero se dice que, bueno, claro, Maradona llega a Nápoles muy jovencito, además. Además, en el momento en el que, bueno, toda esta situación es algo como, vamos, en el momento en el que ya hay hombres extraordinarios que empiezan por su cuenta desde el Estado, pero en solitario, a luchar contra esta situación. Y claro, se dice que, a ver, de alguna manera, pues los capos de las grandes familias napolitanas del momento, pues le recibieron a Maradona, pues lo apadrinaron de alguna manera. Claro, imagínate, pues debía ser un reclamo. No sé hasta qué punto él ganó algo, no sé de qué manera se pudo beneficiar, a lo mejor, pues también es gente con la que es difícil llevarse mal. Claro, y además es gente que es la dueña del lugar. Ellos son los dueños de un sitio. Son los dueños de verdad. Es una relación un poco como en la antigua Roma, un patrón tenía su red clientelar, que era gente que venía a pedirle favores, porque la gente que te daba trabajo, que te daba favores, que te daba de todo. Pues es que estos tíos son así. O sea, por eso el Estado era tan débil en esos lugares, porque el Estado era algo ajeno. Lo que hacía la función de Estado del bienestar, de red de seguridad, de protección en las calles, de desempleo, eran las familias. Las familias eran el Estado. Ya. Entonces, claro, pues Roberto Saviano es un tipo que él pues, decide contar todo eso. Y a raíz de ese libro se hace una película que no he visto, pero que tiene bastante buenas críticas, que se llama Gomorra, pero se hace sobre todo una serie que acabó el año pasado, de 6 temporadas, una serie maravillosa de Wind Sky, que bueno, pues por ejemplo en Italia, una serie que ha sido emitida a la vez que Juego de Tronos, en sus últimas temporadas, fíjate, y que en Italia ha sido más vista que Juego de Tronos. Bueno, tampoco me extraña mucho. Pero quiero decir, Juego de Tronos, fenómeno global, fenómeno increíblemente internacional, la serie más vista de la historia de las series. O sea, entonces, creo que la potencia cinematográfica de Italia en el siglo XX se ha transformado en potencia televisiva. Se han hecho muchas series sobre los jueces Borsellino y Falcone, sobre los grandes capos, Totorri, series B. Yo he llegado a encontrar series dobladas al español, producciones menores, pero que te contaban la historia de Totorrina, 6 capítulos. Como un paleto de un pueblo de Calabria o de Sicilia, pues sería el tipo más poderoso del crimen organizado del mundo. Y sin embargo, no sé, yo diría desde La vida es bella, no hay películas italianas que impacten o que todo el mundo quiera ver. Quitando a Sorrentino. Sí, eso es cierto. Pero es verdad que con Sorrentino, cuando yo he ido al cine, he visto cierta... Como te decía con Calamaro el otro día, ¿sabes? Un poco... Devoción. Sí, un poco eso. Porque además tiene esa cosa... Además, es un poeta. Y como es un poeta, creo que tiene la capacidad de... También lo ha adoptado la
la progresía cultural adoptado. O sea, hablar de Sorrentino es mencionar a Sorrentino es como un prurito de, este tío está hablando de Sorrentino. Es como, pero, o sea, eso no le resta valor a él. Claro que no. Porque como creador de historias, quiero decir, pero bueno, también ha caído en gracia y por el mismo motivo, yo creo que también tiene haters. Por esa misma razón. Que decía, bueno, pero cuando alguien es muy venerado y muy seguido, pues siempre tiene que salir alguien. Sí. No, a mí no. Sí. ¿Sabes? Además es como una marca de distinción el rechazar eso. Sí, es cierto. Y bueno, no sé, yo creo que hemos hecho una panorámica muy panorámica, porque hemos mencionado muchas cosas sin profundizar en nada, somos diletantes. Pero embriagados, mucho. Bueno, y no tanto. Pero bueno, no sé, al final es ir apuntando cosas y buscando nombres, referencias, recordando películas que he visto. Me he dado cuenta de que pues no he visto... De que no sabemos nada. Nada, es que siempre pasa lo mismo. Es que decías al principio, pizza, pasta, el papa... Claro. Y bueno, estamos 4 o 5 películas más allá de pizza, sí. Pasta... Claro, te pones a decir, sí, claro, he visto esta, La Fontana de Trevi... Pero bueno, claro, y eso que solo hemos intentado hablar de la Italia contemporánea, de la Italia de hoy, Pero bueno, algún día hablaremos... por Roma, la Roma del barroco y pues dedicaremos un programa a eso. Bueno. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias, Rebeca, por acompañarme en esta aventura en Viaggio in Italia. Es un placer, siempre. Pues te espero la próxima. Vale. Si tú allí quieres. Nos vemos. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stanca
briciolata tra le dita.